Hoy vamos a conversar sobre un tema que está flotando por todas partes, que produce entre curiosidad, inquietud y en muchos nos produce un gran sentido de ignorancia. Sabemos que algo grande está pasando y no lo alcanzamos a aprender, a agarrar plenamente. Y es lo que se llama la inteligencia artificial. Y vamos a hacer una cosa, vamos a conversar con alguien que no es una ingeniera sofisticada, que nos va a echar un cuento que ninguno va a entender, sino que es una politóloga. ¿Por qué? Porque es que esto tiene que ver directamente con el tema del poder, con el tema de los procesos de decisión, de información, y obvio, eso tiene una base de ingeniería técnica muy grande, pero tiene unas expresiones en la vida social, en la vida política, en la simple convivencia, en la dinámica de las comunidades, en cómo nos relacionamos, cómo entendemos lo que nos está moviendo a nuestro alrededor, cómo nos ubicamos frente a eso. Y yo que soy un vulgar economista, como digo, yo sí creo mucho que la ciencia política ahí tiene mucho que decir. Una ventaja adicional, Carolina es profesora de la Universidad Externado, y viene trabajando en esto, tiene un doctorado además en políticas públicas, y yo creo que con esta presentación, Carolina, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la ingeniería, a la inteligencia artificial? Por ignorancia, porque la está presentando como no es, o porque encierra en sí peligros y amenazas. ¿Vos cómo nos ayudás a irnos tranquilizando para abordar el tema que llegó y no se va a ir? En eso sí, Claro, sí tengámosla clara. ¿Cómo se va a quedar? ¿Cómo claro, cómo gracias, lo ves, Pablo. Carolina? Bueno, buenos días. Yo creo que este es un tema que efectivamente está generando un montón de miedo entre las personas e incluso entre los mismos programadores, ingenieros que se lo inventaron. De alguna manera, eso pues hace que haya un montón de confusión sobre este tema, pero yo pienso que el miedo es exagerado. Se ha sobre reaccionado frente al surgimiento además no de la inteligencia artificial, sino de unas herramientas específicas que aparecieron este año en la luz pública, que son los modelos de lenguaje grandes. El chat GPT fue realmente lo que hizo explotar este tema y ponerlo en la mirada de todo el mundo. Yo creo que ahí hay dos datos básicos, y es que esto tiene una gran capacidad de recoger información, simplemente recoger, es un recogedor de información. El que recoge información simplemente está haciendo una tarea muy específica, ¿cierto? Y ayuda a organizar esa información. Y entonces ya en la organización es donde empiezan a abrirse posibilidades. Pero de alguna manera, y yo te oía en un podcast el otro día, pues tratando de informarme un poquito para nuestra conversación, que esto está en la línea de lo que fueron los computadores. Que en Claro, su claro. momento, el gran terror de los computadores, y piense hoy el mundo sin computadores, ¿sí? Exactamente. Yo creo que esa es una muy buena Piense, analogía, ¿no? Porque fíjate que los desarrollos tecnológicos pues han ido acelerándose desde el siglo XX, eso es una realidad. Primero empezamos con la revolución informática a la segunda mitad del siglo XX, como tú dices, los computadores, después el Internet, después los celulares. Todos estos cambios nos han tocado pues en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? En algunos casos. Y ahora, desde que empezaron a recolectarse grandes cantidades de datos, los big data, y los los Big computadores Data. además aumentaron su capacidad de procesamiento de información exponencialmente, llegamos a un punto en que lo que se puede hacer con un computador, con una conexión a Internet y con esos grandes conjuntos de datos que se han ido construyendo, es mucho más poderoso que antes. Eso ha venido pasando de a poquitos, pero de nuevo, hay momentos en que salen grandes avances en donde el tema se pone otra vez como en la discusión. Y eso es lo que pasó este año con el chat GPT. ¿Es falta de información o es que realmente hay
grandes posibilidades, pero también grandes amenazas. Sí, bueno, a ver, yo creo que parte de la razón por la que la gente está asustada es porque este es un tipo de tecnología que superó las expectativas. Lo que habían venido haciendo desde hace unos 10 años o algo por el estilo estas empresas era poner algoritmos, es decir, programas a que aprendieran a reconocer, por ejemplo, imágenes o a reconocer palabras, ¿no? Entonces, a todo el mundo le ha tocado alguna vez esos casillitas que le decían a uno, reconozca los semáforos, y uno ahí sin saber estaba entrenando a esta inteligencia artificial, diciéndole, esto es un semáforo, esto no es un semáforo, o esto es un perro, o esto es un gato, y eso ya se venía haciendo. Pero hasta el momento los algoritmos solamente sabían decirnos, bueno, se fueron volviendo muy buenos en decirnos esto sí es un semáforo o no. Después, el gran avance que ha ocurrido más recientemente es que además de identificar si esto es un texto, si esto es una palabra o no, o esta palabra qué sinónimos tiene, por ejemplo, ahora ellos también, los algoritmos los han entrenado para que generen texto nuevo o imágenes nuevas, originales, y esto es lo que se llama una inteligencia artificial generativa, diferente a otros tipos de usos que ya existían antes. Dentro de esa inteligencia artificial generativa, ¿cuál es el miedo? Es que se desempeñó mejor de lo que estaban esperando los que se la inventaron. Entonces, con unas instrucciones que son en el fondo relativamente simples, que son, voy a tratar de explicarlo con ejemplos. Imagínate que uno pone al algoritmo a que se lea todo lo que hay en Wikipedia. A que leerlo es una metáfora porque el algoritmo no sabe leer. El algoritmo coge toda la información que está en Wikipedia y la convierte en últimas en ceros y unos, ¿no? Pero coge y procesa todos esos datos, que son palabras. Y después uno le puede preguntar o pedir que genere una frase que tenga sentido gramaticalmente o lingüísticamente, y el algoritmo va a recombinar todas esas palabras que se ha procesado y nos va a producir una frase que efectivamente tiene sentido, es gramaticalmente correcta, pero además es completamente original, es decir, no está copiando una frase que ya haya sido escrita antes en los datos que se le dieron. Es una frase nueva, pero que usa todas esas palabras que ya procesó previamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo? Este tipo de algoritmos de largos modelos de lenguaje tienen un gran diccionario o una gran enciclopedia enorme y toman de ahí para producir textos que son correctos. Sin embargo, nadie se esperó que con esas instrucciones relativamente simples aprenda a escribir textos correctos, el algoritmo fuera a hacer cosas tan convincentes. Cuando uno lee lo que produce el chat GPT, no sé si ya has hecho experimentos, pero sí es muy convincente, es muy impresionante. Y como puede dar la impresión de que conversa contigo, pues entonces las personas empezaron a asustarse y a pensar, no, esto ya es un tipo de inteligencia artificial que es similar a la de los seres humanos. Estoy conversando y me está contestando algo que tiene sentido. Eso fue lo que asustó, pero no es del todo cierto. Entonces, lo que tiene una capacidad de acumular información que supera obviamente la del cerebro humano y tiene unas reglas preestablecidas para esa información, articularla de manera tal que salgan frases comprensivas. Sí, realmente lo que Porque, sabe es redactar, sabe ¿cómo? redactar Dale, muy bien. no te entendí, perdón, ¿qué? Lo que sabe hacer es redactar muy bien. Redactar muy bien, exactamente. No, yo hablaba ayer con un amigo y me dijo, y uno le puede poner unas cosas que redacten a lo Calderón de la Barca o a los Shakespeare, y eso a mí me asusta, lo confieso, como que Sí. digo, aquí hay algo más que una máquina. Punto dos, usted y yo que somos profesores, eso se acabaron ya los trabajos, ya todo, lo que vamos a leer son trabajos que ha hecho una máquina. Ahí, porque eso ya va más allá del plagio, pues es la sustitución del Bueno, por eso una es un máquina. punto muy controversial. Eh,
El problema con esto es que, como tú decías al principio, con la analogía de los computadores, esto ya llegó para quedarse. Los profesores no nos podemos dedicar a resistirnos, a prohibir, sino más bien tenemos que aprender cómo incorporamos estas herramientas en nuestra manera de enseñar. Como te digo antes, estos largos modelos de lenguaje son unos buenos redactores y tienen toda esa información ahí del Internet. A los estudiantes eso les puede ayudar a aprender a escribir mejor. Uno no les dice, díganle a ChatGPT que les haga los trabajos. Obviamente eso no sería pedagógico. Lo que hay que enseñarles es pregúntenle a ChatGPT cómo escribir mejor la idea que ustedes ya tienen, con sus propias ideas, mejoren la manera en que aprenden a redactarlas, a expresarlas. O también, por ejemplo, un uso que yo he tenido en algunas clases es pídanle al chat GPT que les diga preguntas que les podrían salir en un examen de ciencia política. Entonces, ellos con eso pueden estudiar mejor para los exámenes. La herramienta les genera una lista de preguntas de un tema que cualquiera que uno le diga. Entonces, pues hay que incorporarlo en la clase, hay que traerlo, mostrarles también cómo se equivoca, porque ese es otro punto que no hemos tocado, Juan Manuel, pero se equivoca porque no puede diferenciar la información real de la falsa. Es simplemente un redactor, yo insisto mucho en esa palabra. No sabe pensar, no es inteligente realmente, no tiene criterio y no tiene la capacidad de saber si lo que te está diciendo es verdad o no, o si es adecuado, si está fuera de las reglas sociales, si es, no tiene ningún filtro. Sí. Lo único que hace es ayudarte a darle una estructura formal correcta a lo que tú estás planteando. Es más de un formalismo que el contenido mismo. Sí, el contenido es poco confiable y ese es un punto que yo creo que es muy importante que todo el mundo entienda Sí. porque ha habido también mala interpretación. El término que han acuñado los ingenieros es que el software o el algoritmo alucina. Alucina porque comete errores, se inventa información. Si tú le dices, por ejemplo, dígame quién es Juan Manuel Ospina, escríbame la biografía. Él se inventa una biografía que sea coherente, que más o menos le parezca que puede ser, y se inventa tus títulos, la fecha en que naciste, eso se llama alucinar. Entonces hay que saber que si un estudiante, por ejemplo, le va a pedir que en qué año se aprobó la Constitución de Colombia, el algoritmo se lo va a inventar, no tiene manera de darle las fechas reales ni los datos reales. Puede ser un gran mentiroso, pues, Es un gran mentiroso y ese es el peligro. con una estructura formal convincente. Y ahí Una es donde mentira bien armada. claro, y ese sí es real, ese peligro sí es real. ¿Sabes cuál es el problema? Es que toda esta gente que ya se ha dedicado a generar noticias falsas, propaganda, información manipulada, si usa a ChatGPT o a una de estas herramientas similares para redactar muy buenos comunicados, muy buenas noticias falsas, la gente va a terminar creyendo que son verdaderas porque están tan bien escritas que son muy convincentes, son muy persuasivas, puede usar un lenguaje como tú lo decías, le puedes decir, úseme un lenguaje periodístico o científico, y él lo hace de manera impecable, pero todo el contenido puede ser completamente mentiroso. Ese es un peligro enorme para la democracia. En el podcast que les escuché, que es un podcast de la Universidad Externado, tocaban un punto que me parece que es interesante, y es que esto ayuda mucho a, a agilizar trabajos que son relativamente rutinarios, ¿sí? De asentar cosas, de mover, ¿sí? En ese punto, desde esa perspectiva, pues va a haber unos sectores de personas que hoy tienen empleo que van a ver su empleo pues, desaparecido porque esa tarea la va a empezar a hacer estos programas de inteligencia artificial. Es decir, donde hay cosas que no son de creación, sino como de rutina, de procedimientos ya establecidos, pueden ser enormemente eficientes. Es decir, sacan la tarea pues en minutos lo que antes se demoraba días. Es un poco también ese aspecto ya como impacto ya en el mundo del trabajo. Hay una serie de actividades laborales que pueden ser sustituidas exitosamente
por la inteligencia artificial. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sin duda, no solamente esta de tipo generativo y de lenguaje, aunque también, y tú decías no lo creativo, pero en realidad sí, también lo creativo, porque como es tan bueno inventando cosas, frases, historias, por ejemplo, yo creo que puede poner en riesgo profesiones como la de guionista. Un guionista pues escribe historias y este chat o este algoritmo puede escribir historias muy creativas, a veces pueden ser absurdas, pero puede tener la capacidad de inventar. Ahora, definitivamente hay ciertos trabajos rutinarios que ya están siendo reemplazados por otros tipos de inteligencia artificial. Pues hay diferentes tipos de automatización, robots que están siendo utilizados en la industria, ¿no? En muchos temas. Por ejemplo, esas famosas bodegas enormes de Amazon tienen todo automatizado y prácticamente están reemplazando a los empleados con robots y procesos que usan inteligencia artificial para clasificar y ordenar las bodegas. Pero es cierto que al final siempre vamos a necesitar al ser humano detrás, es decir, incluso si algunas tareas, por ejemplo, una persona que se dedique todo el día a escribir un texto muy repetitivo, correos electrónicos, contratos, incluso los abogados, pero los que solo escriben el mismo contrato de arrendamiento, por poner un ejemplo, todos los días, eso ya no se va a necesitar que lo hagan ellos, eso lo puede hacer el algoritmo. Ahora, el humano tiene que al final leerse el contrato que el algoritmo produjo para asegurarse de que no hay errores y de que pues no se saltó nada, no se inventó nada. Entonces, el ser humano cambia en su rol, no es reemplazado, sino es desplazado hacia una tarea de control. Tiene que controlar las tareas y los resultados que producen los algoritmos. Clarísimo. Porque ahí, fíjate que ahí aparecen pues, dos cosas que creo que veníamos diciendo, pero que pues este es el momento para precisarlo. Primero, el, la inteligencia artificial per se no tiene iniciativa, es un instrumento sofisticado, pero cuando uno habla de instrumento, detrás hay un sujeto, un ser humano que maneja el instrumento, ¿cierto? Es decir, está Eso, facilitando acciones humanas, pero no está sustituyendo la decisión humana, que es como eso, el susto, ¿cierto? En eso. primer lugar. En segundo lugar, y lo decían muy claramente ustedes en el podcast que he mencionado, que me va a tocar anunciarlo, pues para los que lo quieran ver, eh, no hay juicios morales. Es No. decir, ahí no, simplemente dicen, y con estos datos, dígame cómo es la mejor manera de tumbar este edificio. Pla, 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 pla. La mejor manera es esta. Pues no va a preguntar, oye, ¿usted por qué va a tumbar ese edificio? ¿Y qué va a pasar con la gente que está viviendo en ese edificio? Ese no es problema porque esto es un instrumento técnico Eso, que ayuda a organizar una información y bajo unas reglas lógicas producir unos resultados. ¿No es un poco ese el...? eso Porque es lo entonces que, ahí sí el ser humano está detrás. El ser claro, humano. como en todas las herramientas, como en los carros, como en las máquinas, ¿no? Pues si uno dejara que las máquinas funcionaran sin supervisión, o sea, yo pongo la olla a presión y me desentiendo, pues eso es peligroso. Siempre las herramientas pueden ser peligrosas, o las armas, ¿no? Sin ir más lejos. Pero por supuesto, pues tiene que haber una persona con una conciencia y con un criterio que sea el que decida cómo la va a usar. Ahora, como tú lo dijiste, esos algoritmos no tienen ni Claro. iniciativa ni capacidad de controlar, ni de tomar decisiones, ni de tomarse la iniciativa para hacer cosas. Eso es lo más importante que debemos entender. Entonces están hablando, para amarrar con esto, estamos hablando, se está hablando que estamos en la, digamos, en la primera fase de desarrollo posible, donde realmente aquí lo que hay es una tecnología, una capacidad de manejar unos volúmenes de información que el cerebro humano no es capaz, el famoso Big Data, y por otro lado, unos algoritmos que bajo ciertas reglas organizan esa información y producen unos resultados. Ese es, pero hablan de la otra fase de la inteligencia artificial, donde ya, chao, humanidad, ya la técnica No, asume eso no, no su estamos libre ahí. decisión. ¿Eso es posible?
No, la verdad yo no creo, pero eso es una Yo materia de tampoco. especulación. Eso parte de una idea que es literaria, que es de la ciencia ficción. La literatura de ciencia ficción siempre soñó que en algún momento íbamos a llegar al punto en que íbamos a inventar una máquina que fuera capaz de reemplazarnos, ¿no? Pero no estamos ahí, no estamos ni siquiera cerca, porque la inteligencia humana es infinitamente compleja y no solamente hace un tipo de tarea, sino hace cientos de tareas al mismo tiempo. Un algoritmo solo hace una tarea, es especializado, solo sabe escribir, este solo sabe escribir textos, el otro solo sabe combinar imágenes, el otro solo sabe controlar el brazo robótico. Una cosa, ninguno puede hacer varias cosas al tiempo y mucho menos hacer todas las cosas al tiempo que una persona hace en su cerebro, incluso inconscientemente, como controlar el corazón, los pulmones, caminar, hablar, pensar en 5 cosas al tiempo, mirar el WhatsApp, ¿no? Esa complejidad no la podemos todavía, por lo menos, reemplazar. Y ahí, súmele a todo eso, manejar emociones, Sí, alegrías, tristezas, sí, el tema de la verdad y la mentira, claro, lo bueno y lo malo, el mal, el tema de la bondad, aquí está absolutamente descartado. sí. Y vos, si yo te entiendo, no ves la posibilidad de que se dé ese salto, porque es No, que eso ya no, lo decimos hoy, quién sabe, no es un tema de sofisticación técnica, es un tema como ontológico, es que son naturaleza distinta, nosotros como seres humanos con todas nuestras limitaciones y estas máquinas con todas sus potencialidades, de todas maneras hacemos parte de, pues, de dos universos distintos, ¿no? completamente Donde distinto. nuestro universo controla al otro Sí, finalmente. eso es cierto y además no se parecen al cerebro humano. Han tratado de imitar, pero ni siquiera nosotros, los seres humanos, entendemos cómo funcionan nuestros cerebros. Ni los neurólogos más No, especializados no. no sabemos cómo funcionan nuestros cerebros, por lo tanto no los podemos todavía imitar. Yo Nada. digo todavía, pero yo creo que eso está muy lejos o incluso es imposible. Yo no lo veo dentro de un futuro. Sí, porque creo que hay la limitación, creo, pues hablo, como dicen, desde mi ignorancia, no es de tipo técnico, y vuelvo a lo mismo, es de tipo ontológico, es de la naturaleza misma de los procesos. Sí. Yo te había anunciado al comienzo que se nos iba a faltar tiempo y a sobrar tema. Carolina, llegamos al límite temporal desafortunadamente. Tengo la impresión de que ayudamos a abrir por lo menos mm, perspectivas para entender esta situación y un poco desmitificarla, ¿cierto? Desmitificar. Estamos hablando de un instrumento, de una tecnología, no estamos hablando de otro ser pensante, emocionante, no, 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 no. Y detrás de la tecnología seguiremos estando los humanos, para bien o para mal, porque con esa tecnología podemos desbaratar el mundo, pero Eso no es. porque ella lo desbarate en sí, sino porque nosotros la usamos para desbaratarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, espero que hayamos podido transmitir esa idea. Bueno, Carolina, mil gracias. Hasta que nos conozcamos personalmente, como dato curioso, nunca nos hemos visto en carne y hueso. cierto. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Gracias, muchas gracias. gracias.